tiempo se va a aburrir, pero de todas maneras voy a un poco repasar algunos conceptos básicos que creo que son importantes que ustedes conozcan respecto a las neoplasias del pulmón, que es otro gran capítulo y que también van a digamos, a ustedes en el transcurso de su carrera van a chocarse. Les comento en 30 segundos nada más. Bueno, ustedes saben, yo trabajo para salud, para Rosa Bogar, pero en la actualidad, ustedes saben, por la parte de la política, de salud, etcétera, bueno, un poquito la figura que están haciendo en salud es, pues, formar equipos de trasplante, en este caso trasplante renal. Entonces, para eso, pues, se ha seleccionado un grupo de, no solamente nefrólogos, sino, pues, cirujanos digamos, de cardiovasculares, todo un equipo en sí, y dentro de los equipos estamos los patólogos también, porque nosotros somos los que finalmente, cuando hay un paciente por X razón con muerte cerebral, etcétera, etcétera, lo que se hace pues la donación de órganos, en este caso los riñones. Hay una lista grande en espera, no se imaginan qué cantidad de pacientes y jóvenes que están a la espera de un donante de riñones. Entonces, nosotros hemos ido a hacer como una especie de un staff en Revalati, porque tenemos que intercambiar conceptos a nivel de la parte de los dermatopatólogos, y de pasada pues estamos viendo no solamente la parte de la evaluación de los riñones, si son riñones que están de una u otra manera pues viables para poder ser trasplantados. Hay todo un protocolo que, bueno, en otro momento de repente se los comento. A lo que voy es de que en el Revalati, tanto como en el Sagual y en el Almenar, que son hospitales en los cuales ustedes van a también desarrollar, aparte de lo de MINSA, no se imaginan la cantidad de neoplasias de pulmón que se dan ahí. O sea, es tremendo. Entonces, por eso es de que a veces cuando uno cambia de sede a otro hospital, ve otra realidad, entre comillas, aquí en Lima, puede un poco comparar y decir pues cuán importante es tener por lo menos algunos conceptos básicos de las neoplasias de pulmón. Porque, por ejemplo, ayer me hizo recordar, porque dentro de las neoplasias de pulmón vimos un caso, bueno, señalaron de un linfoma de pulmón, entre otros casos. Justamente hoy día también estábamos viendo un linfoma, es decir, de un paciente, que no son comunes. En pulmón, los linfomas, ustedes saben que no son comunes. Lo que predomina son los carcinomas, asociados a los carcinomas escamosos, asociados pues a los bronquios por el epitelio que tienen, y los adenocarcinomas que están en la parte casi periférica o muchas veces en carne. Lo tranca, como dicen ustedes, o como se dice, es de que las neoplasias de pulmón, prácticamente el paciente con una neoplasia de pulmón, el pronóstico es malo. ¿Y por qué? Porque las neoplasias de pulmón tienen ciertas características. O sea, académicamente nosotros les estudiamos pues adenocarcinomas, carcinomas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí, ¿por qué el pronóstico de las neoplasias de pulmón son malas? ¿Por qué? Porque cuando se hace el diagnóstico de neoplasia de pulmón, vamos a encontrar, a diferencia de las demás neoplasias, por ejemplo, de hígado, etcétera, etcétera, vamos a encontrar que las neoplasias del pulmón tienen o son portadores de una heterogeneidad citomorfológica de las células. ¿Esto qué significa? Significa que no vamos a encontrar solamente un patrón celular común, vamos a encontrar más de 3 o 4 patrones celulares. O sea, no vamos a encontrar, como se dice, un solo tipo de monstruito. Vamos a encontrar 3, 4, 5 monstruitos diferentes, ¿no? Y eso hace que el pronóstico sea malo y diferente también, porque esa heterogeneidad citomorfológica de las células de las neoplasias del pulmón tienen una interpretación o una expresión, digamos, de anticuerpos en sí. Entonces, por eso es que es un poco, lo ideal sería hacer lo que es prevención primaria de todas estas neoplasias. ¿Y cómo se hace? Ya ustedes saben más que yo, ¿no? Tratando de evitar todo lo que es los agentes externos que puedan producir las neoplasias de pulmón. A la cabeza ustedes ya saben cuál es el tabaco, ¿no? Entonces, a partir de ahora, quien fuma un cigarro, piénselo 10 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado aquí, en la China y en cualquier sitio, que el tabaco es uno de los elementos que estimula la velocidad de crecimiento de las células pulmonares en pulmón. Así es. Bueno, esto ya lo saben, que lo que hemos señalado, las neoplasias de pulmón son neoplasias más insidiosas.
agresivas de todo el campo de la oncología. Los factores de riesgo ya lo hemos visto. Hay otros factores como por ejemplo los factores genéticos, o sea, hay ciertas enzimas, por ejemplo, que tienen una expresión oncogénica, ¿no? El MIT-C o el KRAS son expresiones de oncogenes que se ha podido observar o se ha podido aislar en pacientes portadores de neoplasias de tumores, en este caso, por ejemplo, tumores pulmonares a células pequeñas, o el KRAS en adenocarcinomas. O sea, toda neoplasia pulmonar en la actualidad tiene una expresión oncogénica en sí. O sea, con esto quiero decirle que tiene digamos, una cierta predilección por ciertas características genotípicas de las personas en sí. ¿Cuál es lo que se ha podido observar? Que también muchas veces la neoplasia de pulmón está asociado como factor etiopatogénico a agentes virales. En el caso de los paramyxovirus, se ha podido observar y aislar que pacientes que se les ha hecho biopsia de epitelio bronquial, se ha podido observar que han desarrollado metaplasia del epitelio bronquial, y la mayoría de esos pacientes, un 40-50%, que se ha podido observar microscópicamente que han desarrollado una metaplasia del epitelio bronquial, se ha asociado al paramyxovirus, ¿no? ¿Y qué es la metaplasia del epitelio bronquial? Una lesión, entre comillas, preneoplásica en sí. Entonces, aquel paciente o aquel paciente que tengan ustedes que le tome una biopsia bronquial por X razón, por todas las tecnologías que acude, pensar que es un elemento, una persona, potencialmente en algún momento podría desarrollar una neoplasia de pulmón. Siguiente. Bueno, esto básicamente también un poco para señalar que la sintomatología o signología del paciente va a depender mucho, uno, del tamaño, la localización del tumor, la evolución, la presencia de infecciones asociadas. Lo que les dije, o sea, ustedes pueden ser pues sabios en lo que es neumonías, pero no conocen lo que es neoplasia del pulmón y se les complica el panorama a ustedes como médicos, o viceversa. Ustedes pueden ser oncólogos, pero no conocen la parte de la fisiopatología de la neumonía, y por ahí el paciente está haciendo una neumonía y no se le muere por el tumor, sino se le muere por la neumonía. Entonces, vean cuál es la correlación clínico-patológica que hay en las neoplasias del pulmón, ¿no? La clasificación, bueno, hay diversas clasificaciones, pero nosotros nos seguimos en la clasificación histopatológica de la OMS, que comprende básicamente al 95% de las neoplasias malignas. Y esta es, ¿no? El carcinoma de células escamosas pulmonares, básicamente en todas las áreas de ahí que presentan un epitelio escamoso, el carcinoma microcítico pulmonar, que es una variante, una variedad, los adenocarcinomas pulmonares y los carcinomas de células gigantes o anaplásicos de células grandes en sí. La siguiente. Esto de acá para que también recordarles que no solamente en el pulmón pueden originarse tumores tanto benignos como malignos, pero la mayoría de neoplasias o tumores son malignos, es decir, en un 90-95%. Y lo más importante, miren, lo más fácil, esto es por estudio, que el 95% son carcinomas broncogénicos. O sea, ustedes piensan macroscópicamente por la tecnología de entomología que un paciente es portador de una neoplasia por pulmón, de frente, a ojos cerrados, piensen en un carcinoma broncogénico. Claro que serían piñas que en ese 5% sea un linfoma o otro tipo, ahí sí. Pero si manejan los criterios básicos en la clínica, o una biopsia bronquial, ya el patólogo les dice a ustedes que están frente a tal carcinoma, ¿no? El término broncógeno indica que el origen de estos tumores está en el epitelio bronquial. Ustedes ya por histología saben qué tipo de epitelio tiene el epitelio bronquial. La siguiente. Acá miren un poco para que ustedes puedan observar cómo es la evolución del epitelio estratificado. Son células sanas, un poco áreas de metaplasia, comienzan a multiplicarse, rompen la membrana e infiltran en sí. Y la velocidad de crecimiento de las células tumorales un poco se activa, ¿no? Y es como decir un carro que está yendo a 40, se le vacían los frenos y no sabe cómo, ¿no? Comienza a producirse acá. Eso es lo que pasa. La velocidad de crecimiento tumoral de estas células comienzan un poco a desarrollarse y formar las células metastásicas en sí, ¿no? Lo siguiente, afectan básicamente a las estructuras ganglionares, a los vasos ganglionares, ¿no? La siguiente.
Bueno, la epidemiología, ya la saben, la tasa de letalidad es mayor del 90% por lo que ya les comenté. Siguiente. Estos son los factores de riesgo. Hay dos tipos de factores de riesgo: los no modificables, que están en relación a la predisposición genética, y esto acá también, y los modificables, que son ya los que hemos señalado: el tabaco y todos los elementos carcinogénicos que son de tipo ocupacional. En el caso, por ejemplo, del formol, el formaldehído, ¿no? Ustedes pueden también, cuando han llevado su anatomía, han estado ahí, por aquí, por allá, nosotros los patólogos estamos expuestos a desarrollar muy probablemente cáncer de pulmonar. ¿Por qué? Porque se ha podido observar, y la OMS ha señalado, que el formaldehído es un elemento carcinogénico. Entonces, por eso es que es importante también tomar todas las medidas de precaución. Entonces, por eso es que no solamente, pues bueno, ustedes entran, ven una necropsia, están ahí en el hospital, así, sin máscaras, etcétera, etcétera. Ahora, en la actualidad, los hospitales tienen que acreditar, ¿no? Ningún hospital del Perú acredita, ¿no? Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas. Por más que la ministra salga y diga lo que diga, realmente nadie, ningún hospital acredita. Y esa es tarea para ustedes, porque ustedes van a ser médicos. Dirán, ¿por qué los médicos están ahí en la calle? Hay parte política, pero la realidad es otra, ¿no? Que ustedes tienen que conocerla en sí, ¿no? Estamos expuestos a esto, y es la realidad. Dirán, pero por ahí, no, yo no voy a ser patólogo, yo voy a ser cirujano. ¿También el cirujano está por ahí? No, yo no voy a ser cirujano, yo voy a ser ginecólogo. El ginecólogo también, cuando hace pues todo su procedimiento, maneja sustancias carcinogénicas, y que si no tienen los elementos, o elementos por lo menos que neutralizan, estamos expuestos. Todos nosotros, hasta ustedes cuando vamos a un hospital, estamos expuestos a eso. Entonces, por eso es que es importante tener un conocimiento de lo que estoy señalando. La siguiente. O sea, hay dos factores: los modificables y no modificables. Cuando hablamos de carcinoma broncógeno, ¿no? Es una neoplasia maligna de carácter mortal, más frecuente. Básicamente es el tumor visceral maligno más frecuente en los varones, y esta neoplasia aparece casi con la edad comprendida entre los 40 y 70 años de edad, ¿no? La siguiente. La etiología ya lo conocen, básicamente. Dirán, ojo, pero hay un paciente que ha hecho un carcinoma broncogénico y tiene como antecedente una tuberculosis. Sí, se ha podido observar que uno de los factores etiológicos de etiología son las cicatrices en parénquima pulmonar. ¿Quiénes desarrollan cicatrices? No solamente los pacientes que han tenido tuberculosis, sino los que, por ejemplo, los mineros, que están expuestos a la asbestosis, etcétera, etcétera, ellos también, ¿no? La siguiente. Bueno, esto básicamente también un poco para corroborar, reafirmar lo que hemos señalado sobre el tabaco, sobre las sustancias inhalantes, o sea, las sustancias pues, volátiles, el riesgo familiar, ¿no? Los cambios genéticos que hemos visto, que hay ciertos neoplasias pulmonares que tienen cierta expresión citogenética, las mutaciones adquiridas por las células pulmonares, básicamente por la exposición al humo del tabaco. Ya saben ustedes de que no necesariamente el que fuma puede desarrollar neoplasias, sino el que está alrededor, y es doblemente o triplemente potencial para desarrollar una neoplasia aquel que está al costado de un fumador, ¿no? La siguiente. El tipo de células que produce el tumor, en un 90% de ellos son células pequeñas o células no pequeñas, y de acuerdo a la tipificación del tamaño de las células, podemos un poco hacer una especie de clasificación de carcinoma o carcinoma de células de pulmón, de células pequeñas. Se relaciona con el hábito de fumar, ¿no? Lógicamente, el paciente que es fumador crónico de larga data, etcétera, etcétera, tiene la prioridad como para poder desarrollar lo que es un carcinoma broncogénico a prevenir células pequeñas. Pero dentro de este tipo, ¿no?, de carcinoma de células pequeñas, hay también una subclasificación, los llamados microcíticos, ¿no? Existen unos subtipos: el carcinoma de células pequeñas propiamente dicho, el carcinoma mixto de células pequeñas y grandes, y el carcinoma combinado de células pequeñas, básicamente, ¿no? Hay algunas neoplasias de tipo, de un aspecto medio escamoso, glandulares o ambos. Entonces hay una especie de subtipos dentro de la tipificación de carcinoma de células de pulmón de células pequeñas. La causa principal es el tabaco. Ojo, siempre traten de fijar el concepto de células pequeñas con el consumo de tabaco. La siguiente. Acá miren, tipos citológicos más frecuentes del carcinoma bronquial: el adenocarcinoma, que está básicamente tiene una configuración glandular, ¿no? El bronquiolo alveolar, que también afecta el epitelio del bronquio, ¿no? El carcinoma
células grandes, miren, y el carcinoma un poco de células pequeñas, un carcinoma mixto, ¿sí, no? Y el epidermoide, que lógicamente se puede observar una proliferación de células epiteliales con presencia de globos córneos. Entonces, de acuerdo a la tipificación celular y al tamaño y las estructuras glandulares, podemos clasificar los tipos histológicos más frecuentes del carcinoma bronquial. Pero usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, lo importante es ser carcinoma broncogénico. Cada uno tiene una etiología y cada uno de estos tiene una expresión citogenética y por lo tanto cada uno de estos carcinomas tiene un tratamiento específico en sí, ¿no? Ahora, como señalabas hace un momento, qué bueno sería que encontrar solamente un adenocarcinoma solo o un carcinoma de células pequeñas o grandes. Siempre se encuentra con más de 2 patrones celulares. Siguiente. Acá, bueno, para que ustedes vean la histología de las células pequeñas, el OAT cell que le llaman, es una especie de manto en sí, ¿no? Que abarca todo el parénquima. La siguiente. Acá miren, las células grandes, a diferencia del anterior, miren, estas células prácticamente son bien de una cromatina granular en sí, ¿no? De bordes irregulares, y forman áreas sólidas en sí, áreas sólidas en el parénquima. Hay nucleolos prominentes también, acá podemos observar los nucleolos prominentes, ¿no? Y a diferencia de las pequeñas, aquí sí podemos observar gran cantidad de mitosis. Desde el punto de vista histopatológico, tiene diferencias entre el número de mitosis, la estructura celular, la estructura citoplasmática, la estructura nuclear y los nucleolos prominentes, ¿no? La siguiente. Acá miren, un carcinoma broncogénico pulmonar, una zona tumoral bien delimitada, ¿no? Lógicamente, alrededor de esta zona se producen enfisema periférico, ¿sí? Esta es una área sólida, ¿no? Bien sólida. La siguiente. Aparecen objetos en el hilo pulmonar, siempre tienen cierta predicción, no se sabe por qué, pero siempre los broncogénicos aparecen en el hilo pulmonar. Puede ser uno por la expresión citogenética, dos por el tipo de celularidad que tiene, por el tipo de epitelio. La siguiente. Lo que se ha podido observar desde el punto de vista morfológico, que la diseminación de este carcinoma broncogénico a sitios más alejados se produce básicamente por la vía hematógena o por la vía linfática. Siempre usa estas dos vías, la linfática y la hematógena. Y la metástasis aparece como primera manifestación de una lesión broncogénica subyacente a que permanece oculta en sí, ¿no? O sea, siempre la metástasis, en muchos de los casos, primero aparece la metástasis y después ya cuando uno ve, por ejemplo, un nódulo en la zona cervical, ¿ve? Ahí es una metástasis, pero le hace todo el estudio citogenético, es una metástasis de carcinoma broncogénico, ¿sí? Se va al pulmón y encuentra ¿sí? ahí. O sea, en otras palabras, casi siempre la metástasis del carcinoma broncogénico es lo primero que se expresa y después se puede identificar el foco primario. La siguiente. En el tema del carcinoma epidermoide, que es otro tipo, ¿no? Se observa con mayor frecuencia en varones y los hallazgos histopatológicos son bien conocidos. Hay la presencia de forma queratina, o sea, los globos córneos, y la existencia de la formación de puentes intercelulares en las variedades bien diferenciadas. La siguiente. Se origina en los bronquios centrales de mayor tamaño, tiende a extenderse en forma local, lo cual va a producir pues invasión de la luz bronquial, y por eso es que el paciente, conforme va desarrollando la neoplasia, va teniendo problemas de tipo respiratorio, o sea, va obliterando la luz del bronquio y el paciente por eso empieza a manifestar toda la sintomatología y sinología de un paciente con la luz bronquial disminuida en sí, ¿no? Va a producir metástasis, sí, pero algo más tarde que las demás variedades, pero la velocidad de crecimiento tumoral primario suele ser más rápida que en otras formas, ¿sí? O sea, el epidermoide, la velocidad de crecimiento tumoral es 2 o 3 veces mayor que el carcinoma broncogénico. Siguiente. Acá bien delimitado, parecido, pero como una especie de retracción a nivel de los bordes parenquimales, que es el gris blanquecino, y aparece pues infiltrando el parénquima pulmonar, ¿no? La siguiente. Acá miren el grado de queratinización, ¿no? Y la presencia de células y puentes intercelulares, ¿no? Entre el epitelio tumoral, ¿no? La siguiente.
El adenocarcinoma, que es otro tipo de neoplasia dentro de los carcinomas pulmonares, hay dos formas, que se tiene dos formas. La forma de carcinoma o adenocarcinoma habitual, de origen bronquial, y el carcinoma bronquioalveolar. O sea, uno afecta al bronquio y otro afecta no solamente al bronquio, sino se va más allá. Afecta también o invade a los alvéolos. Es la forma más frecuente en cáncer pulmonar en mujeres y en las personas que no fuman. Ojo, a diferencia de las células pequeñas, etc., el adenocarcinoma se ha podido observar que es desarrollado por las personas que no fuman. O sea, ese es el dato importante. La localización suele ser más periférica. O sea, a diferencia del otro que es más central, el adenocarcinoma tiende a preferir la periferia del parénquima pulmonar. La siguiente. Bueno, histológicamente, ya saben que puede ser desde bien diferenciado hasta pobremente diferenciado. La siguiente. ¿No? Este es un adenocarcinoma de estructuras glandulares, ¿no? Formando estructuras glandulares que se disponen por todo el parénquima pulmonar. ¿No? Este podría ser un medianamente diferenciado o pobremente diferenciado, de acuerdo a la tipificación de la morfología de las glándulas. La siguiente. Acá miren, este es un pobremente diferenciado. Prácticamente todas las células neoplásicas, el epitelio, todas las estructuras glandulares, ¿no? Son pleomórficas, ¿no? Todas estas células tumorales son pleomórficas con núcleos medios anaplásicos, o sea, el núcleo pues, es un poco desdiferenciado. Siguiente. El tema de los carcinomas de células pequeñas, lo que hemos visto ya también, que la mayoría tiene cierta predicción por la reducción central o ileal, y son más agresivos y producen mucha metástasis. La siguiente. Lo que sí también hemos podido observar en el caso de la tipificación del carcinoma de células pequeñas es que se ha podido observar en los cortes histológicos la presencia de gránulos neurosecretores del núcleo denso en algunas de estas células tumorales. Esto por histoquímica, por inmunohistoquímica se puede observar, y muchas veces cuando se ha hecho citometría de flujo hemos podido observar esta característica de presencia de gránulos neurosecretores, ¿no? Que son similares a los que se encuentran en las células neuroendocrinas, argentafínicas en sí, ¿no? Por eso es que a veces cuando el carcinoma de células pequeñas tiene otra expresión de varias células, no solamente de un solo patrón, células pequeñas, muchas veces se hace un poquito difícil. Se puede confundir el carcinoma de células pequeñas con un linfoma. Por eso es que se hace la inmunohistoquímica y ahí se puede llegar a la siguiente. Acá miren, si ustedes en panorámico pueden observar esta figura, que es un carcinoma de células pequeñas, uno dirá, pues parece un manto celular, ¿no? ¿Y cuál es la característica histopatológica de la neoplasia que se asemeja a un manto de células? El linfoma. Entonces, por eso es que muchas veces cuando las células son un poco anaplásicas y tienen algunas áreas de necrosis, siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial, más que todo por el paciente y por la parte académica, con un linfoma no Hodgkin difuso de pulmón, ¿sí, no? Que no es frecuente, pero hay que hacerlo. Paciente. Miren, acá bueno, ya a mayor aumento, vamos a ver que el citoplasma es escaso, ¿no? Los núcleos son hipercromáticos, ¿sí? Y es como una especie de un manto, ¿sí? Lógicamente que entre ellas hay como una especie de estroma, pero la cantidad de estroma es mínimo, ¿no? Así a mayor aumento, miren, este es un aspirado, en el cual vamos a ver dentro de un aspirado bronquial, ¿no? Vamos a ver células pequeñas con un núcleo bien homogéneo, es bien hipercromático, casi sin citoplasma, ¿no? Miren, estas son células neoplásicas, ¿no? En un aspirado bronquial, ¿no? Y también un aspirado bronquial, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hacer el diagnóstico diferencial. Así acá miren a mayor aumento, células pequeñas, ya con otro tipo de coloraciones, se hizo una broncoscopía y hay este tipo de células. Así bueno, esta es una microfotografía del carcinoma de células pequeñas, ¿no? La siguiente. Acá un citoplasma con escasos granelas, ¿no? Eso es lo que habíamos señalado, ¿no? Acá casi todas las células, los núcleos son densos,
y por eso es que muchas veces se puede observar que estas células podrían tener una etiología de estirpe neuroendógeno, ¿no? La siguiente. Acá, grandes masas, miren, de neoplasias, ¿no? Con tejido pulmonar con escaso componente en pared bronquial, ¿no? Miren, este es el bronquio, este es el otro el bronquio, la apertura, y miren, todas estas masas. Todas estas masas. Acá también, pequeña masa. En el caso de las células grandes, el carcinoma de células grandes, ya lo que hemos visto en las microfotografías, que son células que tienen un núcleo lógicamente de mayor tamaño, pero los núcleos son vesiculosos en sí, son células inconfundibles por el tamaño. Casi siempre se asocian al carcinoma epidermoide, ¿no? Y los adenocarcinomas tan indiferenciados que ya no se puede reconocer muchas veces, ¿no? O sea, ojo, siempre los de células grandes se pueden un poco confundir cuando hay un pleomorfismo celular con carcinomas o adenocarcinomas indiferenciados, ¿no? Entonces, un poco tipificar, ¿no? Esa es un poquito la controversia o el problema que muchas veces tenemos cuando se hace el diagnóstico ya prácticamente tardío y encontramos pleomorfismo celular. Entonces decimos, ¿qué es un carcinoma de células grandes? Es un epidermoide y es un adenocarcinoma pobre, indiferenciado. Entonces se complica la cosa. Entonces ahí lo que va a primar son los marcadores tumorales en sí, ¿no? Que van a pintar para células grandes o para adenocarcinoma indiferenciado. La siguiente. Bueno, esto también ya en uno de los, deben saberlo porque las células grandes contienen mucina, ¿no? Intracelular, por eso le da otro tipo de color, otro tipo de color a las células en sí, ¿no? En algunos casos podemos un poco observar unas células multinucleadas, pero no son de granulomas propiamente dicho, sino son de células grandes. La siguiente. Bueno, esto ya para que vean, grandes islotes de células anaplásicas. La siguiente. Acá a mayor aumento, células poliédricas con un citoplasma abundante, ¿no? Y núcleos vesiculosos con núcleo de promiente. La siguiente. Acá a mayor aumento, miren, una célula neoplásica con su núcleo vesiculoso con núcleo de promiente. La siguiente. Acá miren, este es un tumor, básicamente un nódulo periférico con un centro necrótico parcialmente cavidado. La siguiente. ¿Hay cambios anatomopatológicos secundarios? Sí, básicamente por la obstrucción parcial que puede ocasionar enfisemas, puede ocasionar también atelectasias y también cualquier otra patología de tipo infecciosa, ¿sí, no? La siguiente. Las principales manifestaciones del paciente con un carcinoma asociado a lo que hemos señalado es tos, pérdida de peso, dolor torácico, disnea y aumento de la expectoración. ¿Sí? La siguiente. Casi todos los pacientes que desarrollan esta enfermedad o estas neoplasias casi siempre tienen esto. Consideren la pérdida de peso en sí también. La siguiente. Bueno, esto ya hemos señalado respecto al bronquiolo alveolar. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Lo importante acá en el bronquiolo alveolar que el grado de anaplasia es variable, pero no por el carcinoma bronquiolo propiamente dicho, sino por la combinación de patrones histopatológicos que tiene cuando uno está frente a un carcinoma bronquiolo. Este es el carcinoma en el cual encontramos gran cantidad o variedad de diversos subtipos de carcinomas bronquiales, ¿no? Lo que sí podemos observar que esta heterogenicidad de las células bronquiales, secretoras de mucina, y células de Clara y neumocitos tipo 2, ¿no? O sea, vamos a encontrar grandes grupos heterogéneos de células de este tipo, pero que son afectadas por la velocidad de crecimiento tumoral. La siguiente. Acá, ¿no? Bronquiolo alveolar, miren, todas las células neoplásicas que prácticamente tapizan los tabiques interalveolares, y prácticamente cierran los alveolos, los cestos alveolares, con la presencia de una estructura media mucinosa. ¿No? La siguiente. Bueno, lo importante señalar en el bronquiolo alveolar que aparecen en pacientes de 30 años, gente joven, y casi siempre los síntomas que manifiestan son tardíos, ¿no? Cuando ya está complicado, el paciente presenta hemoptisis, ¿no? Y muchas veces dicen este paciente por la edad
y por la hemoptisis y por la tos, el paciente de repente es muy probablemente que tenga una tuberculosis. Lo evalúan como tuberculosis, por ahí se les ocurre tomar una placa, y si no saben interpretar la placa, pasa desapercibido porque estas masas son pequeñas en sí. Entonces miren la gran controversia, ¿no? Paciente con tos, con hemoptisis, con dolor torácico, ¿no? Puede ser un cuadro de neumocitis intersticial difusa. Ojo, este paciente es una tuberculosis, no, pero está asociado, me acuerdo de mi clase, por una neumonía, y el paciente es un portador de un carcinoma bronquiolo, ¿no? Entonces, fíjense la controversia que hay, ¿no? La supervivencia en 5 años es del 25%, o sea, la tasa de supervivencia no es tan buena, digamos. La siguiente. Otro gran grupo de tumores que, bueno, lógicamente no lo vamos a tocar a fondo, son los tumores neuroendocrinos, que casi siempre se desarrollan o lo podemos encontrar en un 2 a 3%, que son neoplasias que tienen ciertos rasgos morfológicos y bioquímicos comunes con los elementos celulares del sistema de las células neuroendocrinas dispersas. Es decir, podemos encontrar en un pulmón normal, ¿no? Cuerpos neuroepiteliales a predominio tapizados con un epitelio de aspecto atípico, sino la siguiente. Y uno de ellos es el carcinoide bronquial, que es un tumor, no es un carcinoma, es un carcinoide bronquial, que se desarrolla en 1 a 5% de los tumores pulmonares, y la incidencia es en personas menores de 40 años, casi siempre tanto en el hombre como en la mujer es similar, ¿no? Puede producir infiltración o metástasis. Estos carcinoides bronquiales casi siempre son bien metastásicos en sí, ¿no? Y no tienen relación conocida con el tabaco y otros factores ambientales, ¿no? La diferenciación neuroendocrina de las células de Kuczynski de la mucosa bronquial son los agentes etiopatogénicos del carcinoide bronquial. ¿Siguiente? Pues esto casi nunca miden más de 3 o 4 milímetros de diámetro, por eso pasan desapercibidos, y se presentan cuando se desarrollan como masas polipoides de forma un poco esférica, que sobresalen en la luz del bronquio en sí, que suelen estar cubiertas por una mucosa de tipo normal. O sea, el carcinoide es intraparenquimal. Ustedes pueden observar, lo pueden confundir inclusive con un pólipo, ¿no? Que es la mucosa normal, bien delimitada. Ustedes dirán, bueno, las neoplasias malignas no son encapsuladas, casi siempre la mayoría. Entonces, esta no es una neoplasia maligna, es una neoplasia benigna. Pero lo extirpan, lo llevan, lo mandan a anatomía patológica, y nosotros vamos a observar una gran proliferación de células neuroendocrinas anaplásicas, lo que nos va formado en septos en sí, lo que nos va a dar el diagnóstico de carcinoma bronquial, ¿no? La siguiente. Bueno, estas son algunas características: forman nidos y cordones de masa celular separada por un delicado estroma fibroso a la histología, o sea, a la microscopía. Las células son muy parecidas entre sí, y los núcleos son redondos y no se observa mitosis en ciertas células, ¿no? O son muy raras. La siguiente. Esto, miren, carcinoma bronquial, como una especie de septos o nidos, ¿no? De células bien delimitadas, ¿no? Que muchas veces pues no tienen mitosis como señalaba, pero son nidos bien delimitados. La siguiente. El estroma es escaso. Bueno, las manifestaciones clínicas son muchas veces están relacionadas a la invasión intraluminal, y las consecuencias del crecimiento dependen mucho de la signología y sintomatología del paciente presenta, ¿no? La siguiente. El curso muchas veces es, en la mayoría de los carcinoides bronquiales, cuando el componente celular no es tan evidente, tiene un curso benigno durante un periodo largo, sino para que posteriormente poco pueda virar a un periodo maligno, o sea, un curso maligno. La siguiente. Ahí nomás no queda todo, ¿no? Hay otros tipos de tumores, como por ejemplo los fibromas, los fibrosarcomas, los leiomiomas, los leiomiosarcomas, los lipomas, ¿no? Hay una serie de tumores que están dentro del rango del 5%, que se pueden presentar dentro de los neoplasias pulmonares, ¿no? Pero, repito, esto está dentro del 5%. El 90-95% ya sabemos en el pulmón qué tipo de neoplasias malignas son. La siguiente. Podemos también encontrar tumores mesenquimatosos, tanto benignos como malignos, lo que hemos señalado. La siguiente. Los amartomas, también, que son neoplasias benignas, muchas veces generalmente se presentan en forma solitaria, y su incidencia es poquísima, 0.25%. Es más frecuente en hombres que en mujeres, pero muchas veces
se puede tipificar y se puede confundir como una neoplasia maligna. La siguiente, la microscopía, algo de microscopía, miren, una neoplasia bien delimitada, con cartílago, etcétera, etcétera. La siguiente, acá miren, delimitación, la siguiente, da una cierta vascularidad con áreas de fibrosis, la siguiente. Acá miren una delimitación con una hipervascularidad, cartílago, parénquima pulmonar, la siguiente. La delimitación tiene un cierto, una cubierta de un epitelio, la siguiente. A mayor aumento, miren, a estructuras medias vaculadas dentro de un estroma medio mucinoso, mucoso, la siguiente. Acá miren, estructuras glandulares o pseudoglandulares en el parénquima asociado a digamos, como límite, una estructura cartilaginosa. La siguiente, macroscopía, miren, un corte, un aspecto macroscópico, miren, una superficie, área grande, tiene nódulos, ¿no? Nódulos de cartílago, ¿no? Separados por poco definido, como una especie de microhemorragia difusa. ¿Sí? Bueno, esto también, tumores miofibromatosos de tipo inflamatorio, la siguiente. Los fibrosarcomas en sí, ¿no? Son células proliferativas, son células fusiformes, con células multinucleadas, en algunos de los casos pareciera como que se desarrollan, la siguiente. Y finalmente los tumores mediastínicos, ¿no? Que de acuerdo a la ubicación topográfica hay cierta incidencia, qué tumores se desarrollan, tienen cierta predicción por desarrollo en el mediastino superior, todos estos, en el mediastino anterior, todos estos, en el mediastino medio y en el mediastino posterior, ¿no? Cierta predicción topográfica por este tipo de tumores mediastínicos en el organismo. La siguiente. Y finalmente los tumores metastásicos, ¿no? Que casi en el pulmón aparecen muchas veces muchas neoplasias metastásicas. Por ejemplo, los carcinomas de esófago o los linfomas mediastínicos que hacen metástasis ahí, ¿no? Como se observan casi siempre con la aparición de nódulos separados y diseminados por todos los lóbulos pulmonares. La siguiente. Acá miren, varios nódulos diseminados, ¿no? Metastásicas. La siguiente. Bueno, lo que hemos señalado. La siguiente. Bueno, hasta ahí, disculpen, gracias, pero realmente el texto, como verán, patología pulmonar es amplio. Yo lo que sí los invito a tener